13 meses han transcurrido desde que la pandemia tocó las puertas de nuestro país. 13 meses en que hemos debido sortear un sinfín de obstáculos para poder sobrevivir a esta enfermedad que azota al mundo. Tratándose de un mal de muchos, podríamos justificar lo deficiente que lo ha hecho el gobierno con el consuelo de tontos. Y claro, sostenidamente se apela a que esta es una crisis que escapa al entorno nacional y en tal sentido resulta injusto culpar de los problemas a Piñera y su gobierno. Veamos qué tan cierto puede ser este argumento. Chile ha gastado del erario nacional más que todos los países de la región, si se le mide en relación a su producto. En vacunas tenemos la cifra mayor de personas que ya han recibido las 2 dosis. En especial, la población mayor se encuentra inmunizada relativamente. ¿Y cuáles han sido los resultados? Patéticos. Tenemos la cifra más alta de contagios comparada, por ejemplo, con Brasil, que tiene más de 220 millones de habitantes. Ya lo estamos superando. ¿Cómo se explica esto? Muy simple. Y aquí no vale el argumento de que este es un problema mundial que podría justificar la inoperancia del gobierno. Piñera apostó con su gobierno por el dogma de fe que ha regido los destinos de nuestro país por tantos años. Se resiste a usar completamente los ahorros de los que Chile dispone en el exterior. Desata toda una argumentación falaz cuando se plantea aplicar por una sola vez un impuesto a los súper ricos. Él es parte de ese puñado de privilegiados que en circunstancias que en muchos países han sido los propios multimillonarios quienes han propuesto una iniciativa como esta para concurrir en apoyo de quienes lo están pasando mal. Pero Piñera es Piñera y representa una clase empresarial o una clase patronal, quizás la más retrógrada del mundo, que se acostumbró a ganar de manera obscena la riqueza y que es quien defiende a muerte este modelo de despojo. Piñera y su gobierno son los responsables de que lo estemos pasando muy mal. En esa lógica mercantil, durante el verano permitió los desplazamientos a los balnearios, presionó por el retorno a clases, aperturó los grandes malls, todo ello para instalar la normalidad y permitir que el gran comercio no viera afectada sus ingresos. Bueno, los resultados están a la vista. Y es que Piñera es parte de ese puñado de privilegiados que en dictadura comenzaron a fraguar su estrategia de acumulación, son parte de la segunda ola que se hizo de las empresas públicas, que contando con información privilegiada, expandieron sus negocios y expandieron sus fortunas. Han sido los que mayormente se han beneficiado del ahorro previsional, pues lo capturan a través de las AFP, por la vía de acciones o bonos de deuda. En fin, han multiplicado sus fortunas no como consecuencia de su inteligencia, ni mucho menos porque hayan descubierto alguna fórmula que permita mejorar los empleos o que hayan agregado valor al trabajo. No, nada de eso. Se han apropiado de parte importante de las empresas que existían y las han jibarizado, destruyendo empleos y han concentrado toda su estrategia de expansión en la economía especulativa, no en la economía real. Por eso es correcto señalar que Piñera es responsable de lo que ocurre hoy en nuestro país. No conforme con ello, envía una señal al país al poner en el Ministerio del Trabajo nada más ni nada menos que a un claro partidario de la tiranía, Patricio Melero, una persona que durante los últimos 30 años ha jugado el rol más activo en defensa del modelo económico, en particular un defensor acérrimo del plan laboral de la dictadura que niega la verdadera negociación colectiva a los y las trabajadoras. Ha sido un ferviente defensor de la salud y la educación privada, pero donde más ha destacado Melero ha sido en la defensa irrestricta de las AFP, las mismas que hoy buscan, mientras todos estamos concentrados en el retiro, en el tercer retiro, arribar a un acuerdo entre gallos y medianoche para dejar intacto el 10% que actualmente administra las AFP, y que es lo que permite a estos grandes grupos económicos financiarse a costos bajísimos, en detrimento de las grandes pensiones. Desgraciadamente para ello, cuentan con algunos senadores, especialmente con Letelier y Bosch, que están dispuestos a no tocar a las AFP y llegar a un acuerdo que mantiene intacto el sistema. Su última y perversa política es la de concurrir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro y o llevar adelante el planteamiento Joaquín Lavín que para salvar a las AFP han propuesto que los trabajadores usen su ahorro del seguro de desempleo, lo que es
mucho más grave, pues de ser así, quienes pierdan el empleo en los próximos meses, en los próximos años, verdaderamente quedarán en la bancarrota y en la miseria total. Piñera sigue adelante a pesar de no tener más de un 5% de legitimidad, a pesar de que ya comienzan a desarrollarse iniciativas para llevarlo fuera de nuestro país para que responda en materia de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. También se hace necesario investigarlo por sus vínculos en operaciones financieras que vulneran abiertamente la licitud y la legitimidad de los actos a los que un presidente debiera estar obligado. Piñera es el problema, como lo hemos dicho, pero también lo es la actual oposición que, más preocupada de las candidaturas presidenciales, que a las mayorías poco importa, ha dejado en la total orfandad a nuestro pueblo. Ha llegado la hora de pensar seriamente en detener los intentos de Piñera de arrastrarnos a una guerra. Se hace necesario avanzar dentro de los mismos articulados de esta Constitución, que esperamos cambiar pronto, hacia un gobierno provisional que detenga los intentos de Piñera de arrastrarnos a una guerra, como lo dijo el 18 de octubre del año 2019, y que logre verdaderamente entregarnos la paz y una nueva Constitución que las mayorías demandan. Hola, estimados amigos, amigas. Como todos los días viernes a las 16 horas estamos en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en la 102.5 FM y a través de nuestra señal online @canal.social. Como todos los días viernes, bajo la dirección de nuestra querida directora Ana Mugasaen y de nuestra compañera Miriam Campuzano Quispe. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, qué gusto verte. Hola, bueno, saludar a cada uno, como cada viernes en este espacio debate social donde se nos permite hablar desde el mundo del trabajo, del sector mayoritario de Chile, todo lo que pasa en la contingencia. Agradecemos, por tanto, a la Universidad de Chile por este espacio, en la radio que piensa, la 102.5. Y sí, pues, reflexionando respecto de tu introducción, son 13 meses de pandemia, pero también más de un año donde las fuerzas policiales han sido usadas con fines políticos, donde nos tienen confinados, donde nos manejan al antojo, a la conveniencia de cada uno. Se busca en el discurso, o sea, si uno buscara en el discurso de la posesión de mando de Piñera, yo recuerdo, porque lo anduve buscando, recuerdo que él rimbombantemente decía que los únicos que podían decidir respecto del fondo de pensiones eran los trabajadores porque eran los únicos y exclusivos dueños. Hoy enfrentamos, debido a sus nefastas medidas sanitarias, la propuesta de un tercer retiro al 10% del fondo de pensiones y vemos una oposición pero absoluta de parte del gobierno a dar garantías reales. Se niegan a dar un salario de emergencia universal, se niegan a que todas las iniciativas lleguen a las mayorías, dejan afuera a los trabajadores por cuenta propia, a los informales, a tanta gente, y solo el parámetro de donde se basan es el empleo formal. Así Y es. para nadie es duda que hoy el nivel de desempleo es altísimo. Mira, Miriam, lo más grave es que todos los días Piñera, su gobierno, nos reafirman su intransigencia respecto de querer recoger las demandas de nuestro pueblo. Todos los días nos confirma su absoluta, yo diría, desprecio que tiene a la gran población de nuestro país. Se resiste a aplicar un impuesto a los súper ricos porque él es parte de ello, que permitiría recaudar entre 3.500 y 5.000 millones de dólares aproximadamente. Eh, es un gobierno absolutamente decadente. Lo más grave, como bien decíamos, con una oposición absolutamente, yo diría, incapaz, inoperante, incompetente para llevar adelante a un gobierno que no goza de la mayoría. Lo grave es que justamente se dilata la aprobación de este tercer retiro y con ello la gente, cada día que pasa, perdón, la gente sufre porque los que tenemos empleos, los que no estamos pasándola tan mal, imaginémonos, y eso es importante a nuestros auditores, pensar a aquella gente que no tiene ingresos, si lo está pasando muy mal, muy mal. Entonces creo que urge empezar a pensar cómo acabamos con esta política de guerra que Piñera nos ha declarado. Yo creo que todo este proceso de revuelta social, este proceso de pandemia, ha hecho que Chile se politice más.
Para el mundo del trabajo no es ausente que la corrupción en el ámbito político, donde tenemos estos tremendos grupos económicos que hacen inversiones tipo broker en diferentes canastas, en diferentes partidos, de izquierda a Sí, derecha. Entonces después van y recogen los frutos. Y es así donde vemos una oposición sometida, una oposición que en el discurso parece oposición, pero que al momento de votar se alinea con el gobierno de turno. mira, Y eso mira, impresionante. Por ejemplo, a Piñera en la violación de los derechos humanos a la Corte Penal Internacional lo está llevando Mauricio Daza y Luis Mariano Rendón. Lo hemos tenido afortunadamente esos dos abogados acá en el programa y son abogados independientes que no pertenecen a los partidos, no tienen fuero, no tienen muchos recursos y eso devela y demuestra que estos congresistas que tienen un séquito de asesores que les estamos pagando un dineral gigantesco son incapaces de tomar iniciativas porque además debieran cumplir. Entonces, aquí se devela claramente la decadencia de la clase política también de nuestro país. Yo creo que sí hace falta, porque hace rato también la justicia en Chile es debido a cuánto tienes, cuánta justicia tienes. Hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Y hay muchos personeros políticos que tienen mucho que rendir cuentas a la justicia. Y cuando en el país no se da eso, obliga a ciertos personeros a llevarlo internacionalmente a juicio. No, no solo Piñera, sino otros tantos Sí. más. El hecho de la provocación que hace hasta el mundo hacia el mundo del trabajo al nombrar a Patricio Melero como ministro del Trabajo, un hombre que nunca ha trabajado y ha vivido 30 años del Estado y que aborrece y se llena la boca en contra de los comunistas cuando él ha sido el que ha vivido del Estado, es la incongruencia absoluta. Y que se dice también un hombre muy duro de derecha, incluso más que Víctor Pérez. Y Sí, eso bueno, lo que hace. sí, los sujetos estos del rechazo, Marcela Cubillo, esta gente que nació con la tiranía y son partidarios de la tiranía. Y creo que ellos no tienen certificados de demócrata para estar en el poder. Y creo que esa es la apelación, la interpelación que tenemos que hacerle a la ciudadanía. Mira, te voy a leer una noticia brevemente. Buenas noticias, estimada Miriam, y para nuestros auditores. Buenas noticias. Desde mañana, esta noticia salió ayer. Buenas noticias. Desde mañana, refiriéndose a hoy, los adultos mayores de 80 años de las comunas en cuarentena y transición podrán realizar sus compras de artículos esenciales sin permiso temporal y en horario especial, hasta las 10:30 horas. Los acompañantes sí deberán portar su permiso de desplazamiento. Eso lo puso la ministra Carla Rubilar, francamente, casi en una burla. Es como que le fiamos hoy día, pero tiene que venir, tiene que tener más de 90 años y que tiene que venir con sus tatarabuelos. Ese es este gobierno que francamente da vergüenza. Es un gobierno desconectado de la realidad. Yo vengo del mundo de las grandes superficies, supermercados, y veo el nivel alto de contaminación de coronavirus. Tenemos varios Exacto. locales cerrados por lo mismo. ¿Cómo es posible que arriesguen la vida de estas personas de alto riesgo, de la tercera y cuarta edad, enviándolas a comprar, aunque sea en horario preferencial? Pero los supermercados hoy en día son focos de contagio y para nadie es secreto. Entonces, esa política está desarraigada con lo que pasa en realidad, como tan desarraigada, por ejemplo, cuando convenientemente publicita mucho un político en los canales de televisión, o como ahora salen los diarios que el Fondo Monetario Internacional arremetió en contra de este tercer retiro que Sí. necesitamos la mayoría de trabajadores. Pero sin embargo, esos mismos canales de televisión no dijeron lo mismo cuando semanas atrás este mismo Fondo Monetario Internacional decía que la única manera de paliar esta crisis era con un salario universal para todos y una cuarentena efectiva, incluidos los trabajadores de las grandes superficies comerciales. Así es, yo creo que Ese es el tenemos doble que, estándar. sí, el doble estándar y como la gente está sufriendo mucho, creo que hay que detener a Piñera. Piñera, recordemos que el 18 de octubre del 2019 declaró la guerra a todo el pueblo y creo que esa idea no la ha sacado de su cabeza y lo sigue haciendo. Entonces, por el bien de Chile, por la paz, necesitamos detener a este pequeño dictador que quiere llevarnos a la guerra. Y hay que ir pensando ya en un gobierno provisional que permita salvar a nuestro país y garantizarnos la paz.
Me dicen por interno, Miriam, que estamos en el momento del corte. Sí, nos vamos a un pequeño corte comercial, tendremos una tremenda compañera a la vuelta con un tema musical muy adecuado para este tiempo. Se viene el estallido del grupo argentino Versuit Vergara Band y ojalá lo disfruten. Hola, estamos de regreso como todos los días viernes en nuestro programa Debate Social con una gran y tremenda invitada que tenemos hoy día. Esperamos conversar mucho con ella, María Angélica Ojeda, la profesora emblema de nuestra causa de Antofagasta. ¿Quién no conoce a María Angélica? La profesora que libró una batalla gigantesca durante casi 2 años y que fue uno de los emblemas de nuestra coordinadora en la estrategia judicial de recurrir de protección a las Cortes de Apelación. Bueno, la presento primero. María Angélica Ojeda es profesora de Matemáticas y Física, dirigente estudiantil del Liceo 6 de Santiago, participa en 1983 hasta 1987 en la Organización de Mujeres Modechi, entre el 91 y el 93 presidenta gremial de la Escuela General Manuel Baquedano, entre el 94 y el 2011 directora del Regional Antofagasta del Colegio de Profesores, entre el 2012 y el 2020 secretaria vicepresidente comunal de Antofagasta, 2017 directora de la CUT provincial de Antofagasta y el 2019, como ya todos saben, solicitó recorrido judicial y aportando al debate nacional sobre un tema que es relevante, que la profesora nos llenó de orgullo porque defendió los principios de la seguridad social en cada ocasión que tuvo en los medios de cobertura. Así que bueno, muy bienvenida María Angélica Ojeda, un gusto para nosotros tenerte una vez más en nuestro programa El Debate Social de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hola a todos y a todos y a los auditores, que tengamos un buen día. Un gusto estar con Luis Vecina y con Miriam en este programa. Muchas gracias. Hola María Angélica. Bueno, darte Hola. la bienvenida, igual que Luis, pues siempre es un agrado conversar contigo, sobre todo porque tú traes la voz de los y las trabajadoras y de un sector importantísimo, pues no nos olvidemos que la mayoría de los trabajadores somos hijos de la educación pública y tú representas al gremio, fuiste electa recientemente del Directorio Nacional del Colegio de Profesores y además eres la voz de una región importantísima como es la de Antofagasta. Nos gustaría saber qué opinión a ti te merece esto que pasó ayer, el debate del tercer retiro del 10%, y que obviamente se entiende ese tercer retiro porque las medidas gubernamentales para pelear esta tremenda crisis sanitaria no han sido eficaces, ni han sido eficientes, ni llegan a todos. ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, primero que todo, creo que a mí me parece bien, por un lado, por el lado de la gente, porque la verdad que como nosotros anduvimos en la calle antes de que nos encuarentenaran, entonces, bien rara la palabra, nos pusieran en cuarentena, mejor dicho, la gente te decía, vamos por el tercer, me ofrecieron, aunque usted no lo crea, me invitaron hasta cenar, hasta una cena romántica, quequito, me ofrecieron de todo si salía el tercer retiro, así que yo rezaba, no, la verdad que a mí me da mucha tristeza que nuestro pueblo, nuestra gente resuelva los problemas con sus fondos previsionales y no los resuelva realmente este gobierno indolente que no quiere escuchar a la gente, no quiere escuchar ni a las organizaciones sociales, ni al colegio médico y menos a la gente. Entonces, sabes que a mí me impresionó mucho, hace unos 3 días atrás salió una señora en el canal 13. Yo la vi como por las redes sociales, la verdad que no veo televisión casi. Y la señora lo decía con tanta pasión, María Elena se llama la señora, me acuerdo, Sí. porque, oye, y lo dijo con tanta pasión, su plata que le había gastado en sus cosas y que el segundo lo había hecho algunos arreglitos en la casa, porque de verdad la gente lo ha ocupado en muchas cosas en los retiros del 10%. Y no es efectivo que nosotros, la gente más modesta, vaya a tomar el dinero y lo vaya a guardar en algún fondo mutuo, en el banco, porque no es tanta plata tampoco la que tiene la gente, además que tiene un monto, un límite para sacar, así que aunque tú quisieras sacar más, no podrías sacar más. Más allá de 4 millones algo no se puede 4 sacar. millones 300, pero el problema Claro. es que, mira, qué bueno lo que señalas tú y qué buena la pregunta de Miriam, porque efectivamente la ciudadanía está cansada, está agotada, está sufriendo mucho.
Y a veces los que tienen empleo no logran dimensionar el sufrimiento de aquellos que no tienen empleo porque no tienen ingresos. Entonces lo está pasando muy mal nuestro pueblo, muy mal. Si el desempleo está llegando a cifras alarmantes, cercano a un tercio de la fuerza de trabajo en nuestro país, porque el empleo informal no lo miden como parte del desempleo. Entonces, yo te quería plantear lo siguiente, María Angélica, porque el gobierno, a través de uno de sus a través de uno de sus personajes, Joaquín Lavín, metieron esta idea de recurrir a los fondos de cesantía, al mal conocido seguro de desempleo, que lo financiamos nosotros, que son montos mucho más bajos, que no son para todos, y que desgraciadamente ocupando, esto sí que tiene un impacto directo, porque cuando se produzca el desempleo la gente va a quedar sin dinero. Entonces parece una burla, una burla. ¿Qué te parece? Y además está la posibilidad de que Piñera, no lo ha descartado, recurra al Tribunal Constitucional para evitar que la gente tenga en sus manos este 10%, porque como bien decías tú, la gente lo destina en un porcentaje muy alto al consumo, a comprar mercaderías para poder alimentarse, y lo que le sobra, y como bien decías tú, arreglará la casa, el techo para los del sur que va a llover, vienen las lluvias, entonces la gente gasta la plata en sí misma. ¿Qué te parece esta decisión del gobierno y la perversidad que parece haber? Yo personalmente creo que trancar la pelota por la vía, ¿no es cierto?, de introducir una situación Claro. de retiro del seguro de cesantía afecta no solamente a muchos trabajadores que hoy día están, ¿no es cierto?, en suspensión de su trabajo y algunos están recibiendo, pero hay otros que no van a recibir nada, o sea, Nada, exacto. independiente el retiro del 10%, del tercer retiro, e independiente de este seguro de cesantía, igual va a haber un sector que no va a recibir y más encima no va a calificar para ningún bono del IFE o del bono de clase media. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Chile, sobre todo en el sector de mujeres, muchas trabajadoras que son informales. Entonces, ¿cómo pueden acceder a un fondo o de retiro del 10% o al fondo, ¿no es cierto?, de seguro de cesantía si no, ellos no imponen? Entonces, y no tienen empleador. Entonces, a mí sabes que de verdad me conmueve, de verdad a mí me deja muy triste esta situación que viven los trabajadores y las trabajadoras, porque nosotros hemos visto inclusive en esta época donde estamos en cuarentena, que nuestras vecinas han empezado a hacer emprendimiento, a vender pancitos, Claro. rosquitas, etcétera, o sea, cualquier cosa para sobrevivir, porque ellos necesitan, ellos viven el día. Eh, por ejemplo, yo no tenía idea que mi vecina que vende paletas mucho tiempo, yo siempre veía el cartelito ahí que vendía paletas, pero la verdad que descubrí que vendía dulces, que vendía rosca, que vendía empanada, no tenía idea, porque la verdad que uno de repente, claro, yo estoy en un WhatsApp de mi vecindario y mi vecindario ofrece empanada, de marisco, de etcétera, en el celular. Y estamos en dos WhatsApp de los juntas de vecinos, pero yo pensaba que era una junta de vecinos que hacía más bien, por ejemplo, ellos promueven los tecitos rebeldes, las reuniones un poco informales, actividades culturales y cosas así. Y, pero empezaron a anunciar a través de las redes sociales, me enteré que mi vecina, dos casas más, ya vendía cositas. Entonces, a mí eso me da pena, porque cómo sobreviven algunas personas si no es por la solidaridad del otro para comprarle o en la olla común. Entonces, eso es lo que este pueblo tiene mucha rabia. Anoche salimos a cacerolear. Yo no sé si cacerolearon en todo el país porque, bueno, mi sector se caceroleó, Sí. pero justamente contra las medidas de las organizaciones sociales están hoy día, ayer también se formó un cabildo de la salud, pero también fueron 29 organizaciones las que convocaron a este caceroleo como la primera protesta nacional hoy día, y la Central Unitaria de Trabajadores está llamando a una convocatoria para el 30 de Y así abril. nos enteramos ayer. Claro, María entonces, Angélica, yo quería preguntarte en esta misma realidad que estás describiendo tú, cómo lo está pasando la gente, pero bueno, siempre uno observa cómo el pueblo crea distintos mecanismos, se organiza.
El pueblo no se entrega fácilmente y surge la solidaridad, que es lo más importante. Las ollas comunes son la expresión de eso, pero como bien decías tú, yo también tengo muchos grupos en WhatsApp, la gente está haciendo pan amasado, empanada, dulce. La gente sobrevive, busca cómo se la ingenia la mujer y el hombre de nuestro pueblo, de nuestra patria, se las ingenia. Sin embargo, también creo que hay que decirlo, estamos frente a la indolencia de un gobierno que ha mantenido esta concepción paradigmática, dogmática del manejo de la economía sin pretender, sin querer avanzar más en mayor endeudamiento para asistir a los sectores más vulnerables. Tampoco quieren ceder al término del impuesto a los súper ricos de forma tal que efectivamente se genere el recurso. Si se da la paradoja que mientras el pueblo está sufriendo, los súper ricos, los millonarios, entre los que se cuenta Piñera, crecieron en su patrimonio de manera obscena. Entonces quería preguntarte, ¿qué opinas tú respecto de este intento del gobierno de resistirse? ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú como dirigente social, como profesora? Porque, claro, la gente nos interpela también. Hay que movilizarse. No se puede pretender porque va a llegar el momento de la movilización social. ¿Cómo lo están viendo los profesores a partir de tu cargo, de tu nuevo cargo en el Consejo Nacional del Colegio de Profesores? Un cargo importantísimo. Creo primero que el gobierno está faltando al derecho a la educación de muchos chilenos y chilenas, o sea, de nuestros estudiantes, porque el Estado debe asegurar la educación cuando el intermediario no puede, ¿no es cierto? Debería asegurar la educación. Y hoy día esta educación está siendo sostenida por los profesores y profesoras de Chile. Los niños que viven en la periferia, que viven en las tomas, y aumentaron también el 70% de las tomas. Aumentó el 70% los más ricos, su riqueza, pero también aumentó el 70% las tomas porque la gente no pudo pagar los arriendos. Entonces, como no pudo pagar los arriendos, aumentó esas personas que viven en los campamentos, no tienen acceso porque las antenas no llegan hasta allá, no tienen cobertura de internet, y aunque algunas escuelas municipales le han entregado chip, muchas veces no tienen dispositivo tampoco. Vimos un drama en un canal también, un reportaje donde habían 7 niños en una casa, imposible que los 7 niños estuvieran conectados a un internet, aunque tuvieran el mejor internet con fibra óptica y todo lo demás, que no es cierto, porque nuestra gente no accede a eso, a esa tecnología de punta, ¿no es cierto? Entonces, y por supuesto nuestros profesores pagando su internet, primero que todo. Y segundo, yo creo que este gobierno ha enfrentado en forma sistemática a los profesores, tratando de que ellos vuelvan a clase en forma permanente, ¿no es cierto? Le ha dado como tarro el ministro Figueroa que volvamos a clases presenciales, que volvamos, y nosotros decimos no están las condiciones, no están las condiciones, porque no están las condiciones sanitarias, no es porque nosotros seamos porfiados, porque a nadie le gusta estar en la casa, además de estar en la casa, trabajando, creando, estamos 24/7. Hoy día estamos 24/7 porque los apoderados te llaman por teléfono hasta las 11 de la noche, porque justamente a esa hora ya tienen desocupado el teléfono como para poder llamar al profesor. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, ofende al profesorado, ofende. Pero yo personalmente creo que este gobierno nos ha ofendido más todavía, Luis. Nos ha ofendido con ponernos un ministro del trabajo que para nosotros es una... Yo te digo, es una gran molestia poner a Melero. ¿Quién es Melero, Luis? Yo no sé si tú lo conociste en tiempo de dictadura, pero Melero, el representante de Pinochet prácticamente, poner en el puesto, ¿no es cierto?, de él al hijo de la B, otro fascista más. Entonces, de alguna manera nos ofende. Yo creo que hoy día este gobierno, además de no querer, porque quiere sacar por ahí las exenciones tributarias, por ejemplo, para no sacar el impuesto a los súper ricos, y, ¿no es cierto?, y decir, bueno, aquí esta gente que está exenta que pague, porque si la señora Juanita del almacén de la esquina paga su impuesto, ¿por qué no lo puede pagar otras personas que están exentas de impuestos? Entonces, aquí hay una confabulación contra el pueblo, y de verdad una afrenta, ofende moralmente al pueblo. María Angélica. Hola, María Angélica. Bueno, por acá yo. Mira, dices tantas cosas que en la cabeza tengo una ráfaga de ideas. Sí. Sin embargo, sí, reconozco que el colegio de profesores y sobre todo la educación pública ha sido flagelada sistemáticamente por Figueroa, por Briones, por Piñera. Marcela Torrillos. Marcela Torrillos. Sí, o sea, Piñera creo que le instaló a estos personajes
o les vendió tan bien la idea de que estamos en guerra, y estamos en guerra con todo lo que sea público. Para ellos todo lo mejor es lo privado. Y el Colegio de Profesores y la educación pública, sin duda, ha sido una de las más acosadas. Cuando Briones propone traer profesores del exterior, porque para él son mejores, porque van a ser privados, no sé cuál será su fundamento real, también es una ofensa, pero no solo al profesorado, debería ser una ofensa a los apoderados, a los estudiantes. Entonces, yo te quería preguntar, esta serie de declaraciones que dan como improvisadamente, porque sin ningún estudio, sin ninguna resguardo o Técnico. sustento técnico que los avale, y salen así improvisadamente y después se dicen y se desdicen, es como que lo único que fomentan que la gente ya no les crea nada. Y cuando tú hablas de la movilización, sí, cada vez más se está fraguando esta movilización. Se está fraguando en todo ámbito, no solo en el colegio de profesores, en el área de la salud, en el área de la educación, o sea, la educación no solo básica y media, incluso la superior. Los chiquillos están colapsados también, que los están rellenando como saco nomás, vía online, y tú averigua cómo sacas el año. Entonces, y los aranceles siguen siendo los mismos, porque aquí el negocio es primero. En el sector comercio, en el cual yo manejo, también somos conejillos de India, nos ponen ciertos parámetros para ver cómo funcionamos y después se retractan. ¿Qué opinión te merecen todas estas medidas improvisadas de cada sector del oficialismo? Yo creo que se está gestando, no sé, yo lo veo como una mala intencionalidad, que no creo que sea casual. No creo que hoy día se le ocurrió al presidente. No, yo creo que están gestando algo para que la gente realmente salga a la calle y explote de nuevo y haya ¿no es cierto?, un 18 de octubre 2.0. Yo creo que eso es lo que están esperando. Y con eso terminan, ¿no es cierto?, el proceso que estamos en este momento viviendo, que a lo mejor es un proceso constituyente que se está viviendo en algunas organizaciones, se está discutiendo, se está analizando a través de las redes sociales, a través de los live. Y entonces yo personalmente creo que están buscando el objetivo de que la gente se rebele tanto que no haya proceso electoral. Mira, esto mismo, yo pienso que esto mismo de las vacaciones, el aumento, Permiso, vacaciones. claro, el permiso de vacaciones, el abrir los malls, y no tomar medidas, por ejemplo, con respecto al mismo comercio. ¿Por qué no le dio al comercio una cantidad de dinero a los trabajadores? ¿Por qué, si esto se ha planteado desde el principio, desde el año pasado, se planteó una renta, ¿no es cierto?, universal para todos, unos 3 meses, y yo creo que nos tendríamos los muertos que tenemos. Hoy día tenemos 30.000 muertos y el gobierno reconoce 24.000 y tantos. ¿Dónde están los otros muertos? La cantidad de contagiados. Fíjate que dijeron que a los niños no les iba a afectar y tuvimos 100.000 niños contagiados a la fecha de marzo. Sí, 387 niños que estuvieron conectados a máquinas, entonces intubados. Tenemos 87 niños muertos. Entonces, cuando el ministro Figueroa, que miente y dice que no le va a afectar a los niños, yo le pregunto a ese ministro Figueroa, ¿qué respuesta le dará a esos padres de esos niños que han estado enfermos o que tienen ahora el PIN, el síndrome, después del COVID viene el PIN, es un síndrome especial que afecta a los niños y niñas? Entonces yo le pregunto a ese ministro, ¿se hará responsable realmente? Yo creo que estamos para otra acusación constitucional, sí, y ahora sí con respaldo social. ¿Sabes que el Colegio Médico ha insistido en que saquen las actas del Consejo Asesor? Porque efectivamente el Colegio Médico desde un principio dijo hay que tomar medidas. Y no ha hecho caso. Hoy día los colegios profesionales de todas las áreas se plantearon, los kinesiólogos, los enfermeros. Tuvimos que ver una enfermera decir, nos endosan la responsabilidad a la gente, cuando la responsabilidad primera es del Estado. El Estado debe ser garante y cuidador, él debe ser un Estado cuidador. Y no ha cumplido con cuidarnos a las chilenas y chilenos. Yo creo que eso es muy, pero muy terrible y ha juntado mucha rabia, sobre todo los sectores más desposeídos de este país.
Bueno, estamos conversando en la radio Universidad de Chile con la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta, nuestra profesora emblemática en la pelea por recuperar los fondos de pensiones y que fue objeto de una difusión importante que la situó como un símbolo de nuestra lucha y que al final terminamos perdiendo porque la Corte de Apelaciones, que nos había dado la razón finalmente la Corte Suprema, en un fallo absolutamente cuestionable, terminó negándonos este derecho a María Angélica y a tantos otros a lo largo del país. Te quería preguntar, María Angélica, a propósito de lo que señalabas con relación a la educación. Efectivamente estamos frente a un gobierno, pero yo diría más que un gobierno, un régimen político, porque el tema del ataque a la educación pública, como recordaba Miriam, no es de ahora. Esto viene, es sistematizado, viene incluso de antes del 90, cuando la dictadura, poco antes de irse, instala la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, que después fue modificada por la LEGE, pero que en el fondo mantiene los pilares fundamentales de una educación privada que coloca no en el centro de la preocupación a la persona humana, sino que coloca el énfasis en la libertad de enseñanza, que es la ideología que está detrás de esta estrategia controladora de nuestra sociedad. Te quería preguntar acerca de lo que está pasando hoy día en el Congreso, porque creo que así como somos enfáticos y muy perseverantes en criticar a Piñera y a su gobierno, creo que también tenemos que tener una postura frente a la actitud que está teniendo el Congreso, porque, como hemos dicho, el problema nuestro es el gobierno, es Piñera y su gobierno, pero también el problema nuestro, hay que decirlo, es la oposición. Una oposición que se torna incapaz de enfrentar hoy día al gobierno, como bien decías tú, hoy día se requiere una decisión enérgica, contener a este sujeto, contenerlo, detenerlo. Los parlamentarios deberían tirarse en una huelga legal, no permitir que este sujeto siga avanzando, por ejemplo, en mantener las AFP. Se está discutiendo hoy día, paralelamente al retiro del 10%, la reforma de Piñera, que ha encontrado siempre un eco muy grande en dos senadores, que lo hemos dicho nosotros, Juan Pablo Letelier del Partido Socialista y Carolina Goich de la Democracia Cristiana, que más o menos siempre critican, pero finalmente están en lo sustantivo, y aquí hay que decirlo responsablemente, en la Radio Universidad de Chile, en lo sustantivo están de acuerdo todos en mantener el 10% en manos de las AFP. Entiéndase, Letelier, Goich y muchos senadores de oposición. ¿Qué te parece esta contradicción, María Angélica? Es que en el fondo la oposición no es tan oposición, ¿eh? Porque vota igual a favor de las medidas del gobierno, y si nosotros miramos, por ejemplo, esta ley anticapucha que se dictaron después de la ley antibarricadas, quien la dictó la oposición también, o sea, ellos también votaron, ¿no es cierto?, por detener el movimiento social, por frenar el movimiento social. Entonces, hoy día las movilizaciones sociales no están congeladas. Hoy día, por ejemplo, aquí en Antofagasta nosotros tenemos sectores donde todos los viernes hay movilización y protesta, y hay enfrentamiento con carabineros, ¿cómo se llama? Y se vulneran los derechos humanos de esas personas y nadie dice nada. Entonces, como tú dices, muy blanda la oposición que ha hecho el Congreso, y de verdad, si el Congreso hubiera querido hacerse parte de estos muertos que hemos tenido, porque hemos ido creciendo. El año pasado teníamos 10.000 muertos, hoy día tenemos 30.000, ha crecido el triple, y no han sido capaces de detener a Piñera. Yo creo que hoy día, más que nunca, necesitamos, por eso la gente se enoja con estos parlamentarios, porque dice, bueno, y todo el rato en la televisión, ¿a qué hora hacen su trabajo? Todo el rato puesto en la televisión, y a mí me llama mucho la atención eso, que la gente discuta por qué tanto parlamentario en la televisión, por qué tanta tribuna, pero para ciertos parlamentarios, porque no a todos los parlamentarios le dan tribuna. Entonces, como la gente algunas veces reclama, ponen algunos más, pero en general son los mismos de siempre, que nosotros vemos en la televisión. Y lo otro que te has dado cuenta, Luis, que hoy día hay más de 20 candidatos presidenciales, Sí, más de una 20, o sea, vergüenza. teníamos 3 o 4 por ahí, ¿no es cierto?, que hacían un juego ahí en Lavín con el Vidal, pero era un juego. Yo personalmente creo que la idea era levantar a Lavín, y que sabíamos que Kast también por otro lado, pero ahí hasta ahí, pero hoy día tenemos casi 20 candidatos, o sea, va a pasar lo mismo que el Perú, 18 candidatos a la presidencia. Sí, puede María ser. Angélica,
María Angélica, pero hablando de este mismo tema importantísimo, y tú como testimonio viviente y como luchadora encabezadora de esta lucha eres el rostro de los pensionados que hacen malabares para sobrevivir con unas pensiones paupérrimas. ¿Qué opinión te merece entonces la reforma del gobierno de AFP que quiere sacar la Piñera a toda costa y como tú lo dijiste ya le da lo mismo, pero él quiere mantener el sistema aunque tenga el 1% de aprobación y con esta oposición que obviamente no es oposición, sino que le siguen el juego y hacen el show de que son oposición, pero al momento de votar o se abstienen o votan claramente en contra. Ayer vimos, pero un desfile. ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué la ausencia de seguridad social? ¿Por qué? No sé. Primero que todo el año 2019, cuando el señor Piñera puso el proyecto, yo me recuerdo porque lo hice ahí en la Federación Bancaria, Sí. yo le solicité a este señor que sacara esa reforma, porque nosotros los chilenos queremos otro sistema previsional, Claro, primero que todo. claro. Yo me recuerdo bien claro que yo lo Sí, dije. Yo sí, creo sí. hoy día que el señor Piñera debería sacar este proyecto, porque aquí, si hiciéramos una hipótesis o miráramos hacia el futuro, ¿qué va a favorecer el 16%, ¿no es cierto?, de Cotización. imposiciones a los trabajadores? De aquí a 40 o 35 años más, pero la gente no puede esperar 35 años más para tener a lo mejor, y que no va a subir la pensión, no va a subir si ya la Fundación Sol lo dijo, hizo el estudio. Entonces, nosotros como coordinadora con Luis, yo me recuerdo en una época también lo presentamos, nosotros, hay un proyecto de ley que nos habían respaldado 5 senadores, si no Sí, me, pues, no me sí, recuerdo, cinco senadores, 5 senadores, y que incluida la no. presidenta del Senado, la Yanna Probol. Claro, Sí, sí. entonces hubiera sido tan bueno que hubieran escuchado este proyecto y no el proyecto de Piñera. Si el proyecto de Piñera no tiene ningún futuro para los trabajadores y trabajadoras. Entonces yo creo que estamos tan atomizados, tan divididos, nosotros, la sociedad, ¿no es cierto?, civil, está tan atomizada, que si nosotros tuviéramos una fuerte organización sindical, por ejemplo, podríamos detener este proyecto, independiente si está o no está en la Constitución. Yo creo que si nosotros fuéramos tan unificados como para ir todos juntos empujando al mismo carro y detener estos proyectos y de verdad cambiar este gobierno, si este gobierno debería haberse suspendido con una asamblea constituyente y poner a lo mejor un gobierno previsional, ¿no es cierto?, para mantener la unidad del Estado, pero deberíamos haber cambiado todo. Si esto estaba para cambiar todo. Y yo creo que se ha frenado la movilización a través de la política del terror. No es casualidad estas 343 personas con traumas oculares. No es casualidad, más de 2.500 personas detenidas y después ahora la están soltando porque no tienen pruebas para mostrar que hicieron daño, que hicieron esto o hicieron lo otro, con acusaciones falsas. Y no es casualidad que además esos detenidos no están reconocidos como presos políticos y que Es hoy cierto, día no hay justicia, pero no hay justicia para nadie y hay políticas de montaje de la policía, de detectives, ¿no es cierto? Hoy día miraba yo una noticia con respecto al detective que murió ¿no es cierto? 800 detectives desarmaron una cosa con respecto a la droga y dicen que hay dos versiones, una de la policía y una o sea, una de donde recibieron a la persona en la consulta, ¿cómo se llama? Cuando llegan los enfermos, ay, se me olvidó el nombre. La posta, la Posta. posta. En la sí. posta dicen que no tenía la bala que mató a Morales, al PDI Morales, no tenía salida. En cambio, el informe de la autopsia dice que sí tiene salida y además que era un proyectil que es de los tipos de proyectiles que mató a Kennedy. Entonces, hay una contradicción ahí tan Sí, grande estamos. que yo creo que hoy día es necesario empezar a decir, oye, digan la verdad, No, por porque supuesto, claro, por supuesto. nos están mostrando y creando una realidad que no existe en este país, que no María existe. Angélica, mira, en la misma dirección tú señalaste algo que me parece a mí relevante. Estamos ante una crisis política muy grande, en medio además de esta crisis política, una crisis económica y sanitaria. Es decir, primera vez en la historia quizás que Chile está enfrentando una situación tan caótica.
con proyecciones que son alarmantes, porque la estamos viviendo recién. Estamos recién viviendo esta crisis. Las causas, las consecuencias se van a empezar a sentir en un par de años más. Y ahí Chile tiene tremendas deficiencias justamente porque no tenemos seguridad social, porque no tenemos derechos sociales garantizados. Entonces, por eso es fundamental que en el proceso constituyente esto se instale definitivamente. Pero tú tocaste un tema que no es menor. Piñera no puede seguir ya generalizado que este gobierno no puede seguir gobernando el Estado chileno porque expone gravemente a la ciudadanía. La propia Constitución Política del Estado, no sé si en el artículo 26, creo, no, si mal no recuerdo, establece los mecanismos para buscar salida. Y esta salida es que, bueno, el Congreso, el Senado en realidad, con la participación de todo el Congreso, puede elegir una persona en forma tal a hacer un gobierno provisional que tome en sus manos la posibilidad de dirigir el Estado, aplicar una política de impuesto a los súper ricos, independiente que esta gente vocifere por los medios. Hay que develarlo, hay que denunciarlo. No es posible que Juan Sutil se oponga al impuesto a los más ricos y esté financiando a los candidatos constituyentes que eran los del rechazo. Entonces esta es la contradicción. Mate, Sutil, se oponen a pagar los impuestos, pero ellos con sus recursos obtenidos de manera dudosa, hay que decirlo, porque el sistema financiero y gran parte de su riqueza proviene de la especulación financiera, no proviene de la economía real. Que desde Antofagasta, pero en tu condición además de miembro del Consejo Nacional del Colegio de Profesores, ¿qué te parece o qué están pensando ustedes respecto a esta idea que empieza a ganar simpatía, esta idea de un gobierno provisional para garantizar la paz, no para garantizar o permitir la guerra de Piñera a nuestro pueblo? ¿Cómo lo ves? Nosotros lo vemos bastante factible. Yo creo que aquí debe haber voluntad política de ciertas personas yo personalmente creo que voluntad política y un sentido de unidad para presionar a nuestras autoridades que definitivamente se tome el toro por las astas, como se dice en el sur, ¿no es cierto? Y se haga un gobierno provisional, porque podría perfectamente llevarse la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, como si logramos la mayor participación y vinculación con la gente. Pero yo creo que hoy día están las condiciones como para mostrar que este presidente ya no tiene herramientas, no tiene respaldo. Debería haber un poder revocatorio. Lamentablemente en esta constitución no existe, pero sí existe, como tú dices, el artículo 26. Y creo que es probable que podría haber, pero debería haber una acusación constitucional por la cantidad de muertos, por la responsabilidad que tiene con respecto a la salubridad de nuestro país. Entonces, de esa manera nosotros podríamos empujar. Y además de eso, ¿por qué no retira ese proyecto que no va a servir, que lo han dicho todos los técnicos, los economistas, y que lo dan por ganado, un sistema previsional con un 16%, donde una parte es capitalización? Entonces, yo creo que hoy día nosotros los chilenos ya lo dijimos desde el 2016, no queremos este sistema, está fracasado este sistema de FP, no queremos más que existan las administradoras de fondos previsionales. Hicimos una propuesta, hicimos un plebiscito, plebiscito, ¿te acuerdas? Hicimos Sí, un plebiscito. Más de 1 millón de personas, más de 1 millón. Claro, entonces, bueno, ¿qué más esperan ¿cómo se llama? Que la gente haga aquí? La verdad que debería haber un acuerdo por la paz de parte de nosotros, de las organizaciones sociales, todas las organizaciones suscribir un acuerdo y hacer un llamado a escribir a un gobierno previsional. Yo creo que se podrían dar las condiciones, ¿eh? De verdad que se podrían dar las condiciones para hacerlo. María Angélica, sí, dime. Enfocado ahí, estaba dándole mi cabecita y bueno, he escuchado, mira, se aprobó en una parte el tercer retiro y volviendo, pero para enganchar. Pero este tercer retiro tiene que saltar varios o esquivar varios obstáculos puestos por el gobierno y el oficialismo. ¿Cómo se vive en tu región esta discusión, ya que como mencionó Luis, Yasna Proboste es de Antofagasta y es la presidenta del Senado? Y escuchando también debates políticos, ya se habla de que si Piñera llevara al Tribunal Constitucional el tercer retiro, es la muerte de la derecha en Chile.
Y si el Tribunal Constitucional dijera que es inconstitucional, es la muerte del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión te merece a ti este famoso Tribunal Constitucional que los trabajadores no lo elegimos, que son elegidos democráticamente por el gobierno de turno y que lo único que hace es irse contra las mayorías? ¿Debería eliminarse el Tribunal Constitucional o tener otro organismo, otro manejo? Bueno, sí, ojalá saliera delegada constituyente, yo creo que Luis también va a salir. Nosotros eliminaríamos el Tribunal Constitucional, claro, por la forma de elegir. Debería haber un organismo, ¿no es cierto?, que a lo mejor, pero de otra forma, con participación democrática. Yo creo que la democracia tiene que vivirse y sentirse. No es suficiente con que la gente vaya a votar cada 4 años. Primero que hay que democratizar el Poder Judicial también, porque no es posible que estos ministros de la Corte sean electos por cuoteo político, es decir, una vez me toca a mí, otra vez. Esto está todo corrompido. Si la sociedad chilena se corrompió mucho, y se corrompió, hay que decirlo, por estas prácticas de los acuerdos, del consenso. La sociedad chilena está corrompida por las prácticas que defiende Pepe Out, por estos sujetos deleznables de la política chilena, por esta gente que denosta, que hace un profundo daño a la política. Y lo que tenemos que hacer, yo creo, es restituirle a la política la condición de, yo diría, de ser la actividad más noble del ser humano. Quienes sean políticos en este país deben ser las personas respetadas. Y para eso tenemos que recuperar la política, justamente como bien decías tú, para personas que estén dispuestas a entregarlo todo y no mancharse las manos. Pero además no es suficiente la democracia y la paridad en los organismos del Estado y en los organismos, ¿no es cierto?, privados también, porque la paridad debería estar en todos lados, pero y democráticamente, pero hay un sector de la población que igual queda fuera de toda esta participación. Y son esas organizaciones territoriales que hoy día no tienen más que salir a la calle y marchar y reclamar sin tener mucha organización. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es darle participación a esos organismos, como las juntas de vecinos que están hoy día organizadas a través de la olla, y ver, ¿no es cierto?, con ellos también cómo lo ven. Bueno, yo por lo menos aquí en Antofagasta lo que veo y percibo es que acá hay mucha movilidad, mucha movilización, hay mucho reclamo. Bueno, nosotros, las redes sociales siempre están llenas de situaciones que están pasando, y ya hay un punto tan así como, estamos tan así alerta, en estado de alerta, que ocurrió una cosa así como nada que ver. En un cerro, en una toma, pasó una situación, una pareja estaba pasándola bien ahí, toda la cosa, y después quisieron bajar del cerro, y el cerro era muy parado, y trataron de bajar, y como no pudieron bajar, la niña no se le ocurrió más brillante idea que llamar y pedir auxilio, que la estaban violando. Y se imaginaron un montón de cosas, pasó una cosa terrible en Antofagasta, pero toda la gente salió a defender a la niña, y pensaron que era una niña, entonces la niña, y toda la gente corría, le sacaron la mugre al tipo, casi lo mataron. Pero ahí te está mostrando cómo está el estado de ánimo de la gente. O sea, hoy día la gente está muy susceptible a cualquier situación a reclamar. Bueno, esperemos, a María Angélica, esperemos que esa voluntad no se pierda y que sigamos con las mismas ganas, porque Piñera no nos va a ganar. Bueno, hemos llegado al final. Queremos agradecerte sinceramente que hayas podido conversar con nosotros, María Angélica, que te vaya muy bien, cuídate mucho. Las y los profesores de Chile son la reserva moral, como hemos dicho tantas veces. Así que un abrazo a la distancia. Nos vemos, compañera Miriam. Y no más AFP, tenemos que decirlo. Así es, no más AFP, por supuesto. Un saludo a todas las regiones. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Chao. Chao.